Primero, lo más importante de todo, esto es la clave del resultado. Motosierra, licuadora, llamale como quieras. El gobierno bajó, hizo un ajuste de 5 puntos del PBI. Hizo lo que prometió en campaña, que inclusive otros gobiernos dijeron... Hizo campaña con la motosierra. Con Néstor se vivía mejor. Duhalde agarró e hizo el ajuste más impresionante en la edad contemporánea, que licuó un 75% de todos los salarios. Y cuando el BCRA era independiente, no había prácticamente inflación. La inflación era nula. O sea, éramos un país realmente normal. Cuando Perón hace que el Banco Central deje de ser independiente y pase a ser como un organismo descentralizado del Estado, la inflación empieza a subir. De hecho, en el 51 hubo peligro de hiperinflación con el peronismo. Parece que hubiera sido ayer que el kirchnerismo perdió las elecciones en el balotaje y permitió que Javier Milei fuera el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, por lo cual hoy en día Javier Milei está sentando las bases para que Argentina se pueda convertir en una potencia mundial. No tenemos que olvidar que el año 2023 fue totalmente nefasto y que gracias al egoísmo kirchnerista tuvimos una inflación del 211,4% anual. Básicamente porque en la campaña electoral para ganar la presidencia Sergio Tomás de la Rica tuvo las aspiraciones de ser presidente y se gastó toda la plata en planes platita y en emisión monetaria para crear la campaña negativa más grande de la historia en contra de un adversario. Y si hacemos una comparativa del año 2023 al año 2024, tenemos políticas económicas, en este caso 5 destacables, que durante este año dieron que hablar porque permitieron que por primera vez en la historia un no político que gobierna la Argentina nos demuestre que diciendo la verdad se puede lograr un país mejor. Y demuestra por primera vez con hechos y con pruebas que la casta política se estuvo riendo de nosotros durante los últimos 20 años porque claramente buscaron beneficiarse ellos para destruirnos los salarios a nosotros con tal de que ellos agranden sus patrimonios. Y ahora en este video vamos a ver las 5 políticas económicas buenas o malas como lo anuncian acá. Yo el video no lo vi, por eso quiero reaccionarlo en conjunto a ustedes. Que preparó La Nación Más, así que vamos a verlo sin perder el tiempo. Decime dónde me pongo que... sí. Las 5 noticias económicas del año, buenas o malas, bueno, y de todo. Lo primero que hay que decir es que el gobierno cierra un año económico positivo, exitoso. Sí, claro. Nadie esperaba que estuviera así la economía a un año. Eso es real. Me remito al pochoclo, a todo lo que... ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando Pepe Avistur, el marido que le financia todo al gatito de Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social, que bueno, tiene un montón de curritos ahí con los movimientos sociales, estaba comiendo pochoclos en la playa, o sea, nada más casta que eso, antes de abril, ni siquiera era que era el fin de semana largo, ¿no? Y decía que Milei se iba a caer después de Pascua. Bueno, Milei fin de año llegó, o sea, debe estar así hecho una pelota de comer tanto pochoclo esperando que Milei caiga. Díganme en los comentarios si vieron ese video, porque encima después, al siguiente día, le saltó que hubo un quilombo en su super mega mansión, creo que era de Pinamar o Mar del Plata, y hubo fiesta electrónica con, bueno, estupefacientes y demás, así que el karma le pegó rápido, pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Después veremos los desafíos que hay. Sí, sí. Pero vamos a ver, yo más que noticias lo que diría es los puntos clave, aciertos que tuvo el gobierno en este año y que seguramente van a repercutir en los próximos. Primero, lo más importante de todo, esto es la clave del resultado. Motosierra, licuadora, llamale como quieras. El gobierno bajó, hizo un ajuste de 5 puntos del PBI. Venías del año pasado al revés, claro, con déficit, exacto, porque exacto. venías de un déficit de 3 puntos y el gobierno tiene superávit de 2, primario. Con lo cual, revirtió este tema que es muy importante. Hizo el ajuste, Milei, más importante de al menos los últimos 65 años. O sea, hizo lo que prometió en campaña, que inclusive otros gobiernos dijeron... Hizo campaña con la motosierra. Y bueno, los ajustes económicos en la historia argentina siempre se hicieron con los ingresos subiendo. ¿Qué hacían los gobiernos? Claro. Devaluaban, recaudaban más y ajustaban. Perdían los asalariados en primer lugar. Tan simple como eso, gente. Yo no puedo creer que hoy en día los kirchneristas estén defendiendo el modelo anterior, que lo único que hacía era comerse devaluaciones todo el tiempo, o sea, que el peso pierda valor, y que si el peso perdía valor nuestros salarios, y que por sobre eso que perdía valor nuestros salarios teníamos que comernos una inflación galopante que no tenía techo alguno con Sergio Tomás de la Rica, y que hoy claramente tenemos un piso que va a ser un 0% que se va a lograr tarde o temprano, ¿no?
Pero yo no puedo creer que los polenteros defiendan eso hoy en día. ¿Cómo puede entrar en una cabeza que hoy te digan, oye, la inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo? ¿Qué significa inflación, hermano? Tipo, vos sos tonto. ¿Qué significa inflación? Busquen el significado de inflación. Pero por otro lado me están diciendo, bueno, sí, la inflación baja, pero antes la inflación era buena, porque los salarios aumentaban conforme a la inflación. Perdíamos 2 o 3 meses con respecto a la inflación para que recién el salario aumente. Y hoy más o menos, si bien falta mucho camino de salario para reconstruir, está más o menos equiparado. Sí, el sector informal y los jubilados pierden fuerte, por eso siempre digo que los jubilados merecen estar mejor y ojalá dentro de poco se apliquen políticas para que ellos mejoren. Pero, viejo, no pueden defender los cucas 25% de inflación que tuvimos hace tan solo un año, viejo. Bueno, este gobierno, este ajuste fue con los ingresos cayendo. Es decir, hubo que bajar más el gasto. Primer punto fundamental. Bien. Vamos al próximo. Entonces, el resultado de esto, ¿qué fue? Que tuviste superávit primario y financiero. Recordemos, primario es antes de deuda, financiero es después de la deuda. Vamos al gráfico de Salvador Vitelli, si lo tenemos, si lo podemos poner. Ahí está. Este gráfico, Viviana, resume toda la historia argentina. Mirá, desde 1961. Nos fuimos muy atrás en el tiempo. Resultado fiscal financiero. Hasta hoy. Las barras hacia abajo es cuando terminaste en rojo. Sí. Déficit. Solamente tuviste superávit financiero. Vamos a contarlos. 2002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Este es este año. La diferencia es que, mira, ni siquiera en los 90, porque esto es, como es financiero, incluye deuda. Sí. Tenías deuda en los 90, tenías equilibrio primario, pero te faltaba la deuda. ¿Y acá qué tuviste? ¿2003, 2008? Claro, esto es Néstor. Sí. Ahora, acá estabas en default, Sí, acá tenías las tarifas pisadas claro. y acá tenías ingresos subiendo, porque había subido las retenciones y China e India empezaban a traccionar. Recordemos que la Argentina despega en el 2002. Acá pasó todo al revés. Viento de cola del sector agropecuario. Quiero hacer un paréntesis con esto porque no va a faltar la persona que diga con Néstor se vivía mejor. A ver, recordemos, bueno, la gente por ahí que es más grande que yo, incluso yo viví, pero tenía en la etapa del 2001 9 años, o sea, no era consciente de las cosas que pasaban. Sí me acuerdo de lo que pasó, cacerolazo de por medio. Pero Duhalde, cuando asumió... Primero que tuvimos 5 presidentes en una semana, literal, como dice la canción de... ¿Cómo era? De la Versuit. Por otro lado, Duhalde agarró e hizo el ajuste más impresionante en la edad contemporánea, que licuó un 75% de todos los salarios y claramente hizo una devaluación del peso gigante. O sea, hizo todo lo que Milei no hizo, porque Milei fue precavido con el tema económico para que no nos impacte tanto a nosotros como consumidores finales. A Duhalde le chupó un huevo eso, hizo el ajuste tremendo. Y ya veníamos por ahí de lo que es, o sea, por ahí me refiero a años anteriores, de las privatizaciones que en cierta manera le daban un poco de caja a la Argentina, ¿no? Más allá de que estalla la crisis y Duhalde hace este ajuste gigante, en el cual se lleva puesto todo, asalariados, jubilados y demás. Después viene Néstor Kirchner, que claro, con un panorama en el que ya te hicieron un ajuste tremendo, siempre que vos ajustás, después mejorás, al fin y al cabo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Néstor Kirchner. Empezó a mejorar la economía. Sí, es cierto, mejoró la economía, pero ese famoso, bueno, pagamos toda la deuda y nos quedamos sin deuda, es una mentira, porque sí, se le pagó la deuda al FMI, pero hubo que tomar nueva deuda para pagar esa deuda, y no se tomó deuda con el FMI que tenía un 5% de... No, mentira, un 8% de interés. Lo que pasó acá es que se le pidió deuda prestada a Venezuela cuando estaba Hugo Chávez Frías, y de hecho de ahí sale la excelente relación que tuvieron Néstor Kirchner con Hugo Chávez y después, bueno, se siguió con Cristina Kirchner, que Venezuela le pedía un 16% de interés. Ahora, ¿por qué el gran prócer de la patria cuca no le pidió al FMI? Porque el FMI le pedía controlar las cuentas públicas al gobierno y Néstor Kirchner no quería eso. Por eso Chávez no le ponía esa condición, pero le daba un 16% de interés. Entonces, en menos de 5 años chocó la calecita. De hecho, ahí vemos que pasa a tener déficit en sí. Entonces, nada, gente, tipo, no nos comamos ese relato. Apelemos a la historia porque eso también es parte de la batalla cultural. Ahí tenía, Claro, ¿no? Claro. Boom, Sí, claro, acá, el boom. acá tenés la soja
en términos históricamente bajos, 350 dólares la tonelada. Tenés un ajuste importante que hiciste. Entonces, acá me parece que... Y además estás recomponiendo tarifas, recomponiendo precios relativos. Esto es la magnitud que, ojo, esto lo pagamos todos, los asalariados, todos los argentinos. Pero es muy importante haber conseguido... ¿De dónde venimos además? Porque me parece interesante el gráfico ver que todo estaba en rojo. ¿Por qué unos años, esto ¿no? genera inflación? Sí. ¿Por qué es importante el equilibrio fiscal? Cuando vos tenés déficit, ¿cómo lo cubrís? De dos maneras. O con endeudamiento, segunda mitad de los 90. Claro, ahí está. Pero en un momento ya no te prestan más. O con emisión monetaria, Claro. que genera inflación. La maquinita. Sobran pesos y nadie sabe lo que valen las cosas, que fue lo que pasó el año pasado. Exactamente. Es tan simple a veces ser criterioso con la economía que hoy realmente necesitamos economía básica en las escuelas o economía, educación financiera, algo de eso. A ver, sabemos que el kirchnerismo tenemos que enseñarle básicamente a sumar, restar, multiplicar y lo que más le cuesta, dividir, ¿no? Entonces, es algo muy simple de ver y es un dato real lo que dice Javier Milei. De los últimos 100 años, Argentina, el 90%, 95% del tiempo tuvo déficit. Y tener déficit es recurrir a la emisión monetaria para justamente darle a la maquinita y que la maquinita lo único que haga es dar inflación. De hecho, contexto histórico, las personas más grandes, si tenemos personas de 80, 90 años en la caja de comentarios, o alguno que haya estudiado bien la historia argentina, el Banco Central antes era independiente del Estado argentino, ¿no? Y el contexto histórico del Banco Central es que la inflación era muy baja o casi nula, ¿no? Cuando era independiente. Llega Perón, golpe de facto de por medio, cuando, si no me equivoco, en el 43-44, si bien no lo comanda Perón, no me acuerdo quién lo comanda, Farrell era, contra Castillo, Perón se queda como en el Ministerio de Trabajo, bueno, Ministerio de Trabajo, lo que se conoce hoy en día, tenía otro nombre ahí, y después en el 46 asumen. Lo que hace Perón como una de las primeras medidas dentro de su gobierno es que el Banco Central de la República Argentina no sea ya independiente, que de hecho que sea de acciones compartidas o algo así. Entonces, ¿para qué? Justamente para empezar a darle a la maquinita y tener emisión monetaria sin respaldo para sus políticas públicas justamente, ¿no? Del socialismo. De hecho, Perón fue el que introdujo los subsidios, en cierta manera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que la inflación, si ustedes ven los gráficos de inflación, ahora no los tengo y los tengo que buscar, pero bueno, apelo a que me ayude la gente que realmente conoce esta parte de la historia. Cuando el BCRA era independiente, no había prácticamente inflación, la inflación era nula, o sea, éramos un país realmente normal. Cuando Perón hace que el Banco Central deje de ser independiente y pase a ser como un organismo descentralizado del Estado, la inflación empieza a subir. De hecho, en el 51 hubo peligro de hiperinflación con el peronismo y en el 52 Perón, para que esto no se le vaya de las manos, tuvo que hacer, paralelamente sin ser lo mismo, tuvo que hacer básicamente lo mismo que está haciendo Javier Milei hoy en día. O sea, tuvo que ir a una recesión desinflacionaria porque el país se le iba a volar por la mierda básicamente, ¿no? Y si estoy mintiendo, dígame en los comentarios porque esta parte, los cucas, el peronismo, no te lo cuenta, te dicen, Perón el aguinaldo. Mirá, el aguinaldo también es otro curro del peronismo / kirchnerismo por el cual ellos hacen un eslogan y es totalmente ficticio. Porque si yo divido la porción de pizza en 13 partes, en lugar de 9 partes, en lugar de dividirla en 12... Perdón, no me sale la palabra. En 9 partes, en lugar de dividirla en 8, es decir, si esto lo llevo a los salarios, en 13 partes, en lugar de dividirla en 12... Claramente no voy a comer más pizza si me la como la pizza toda yo, ¿no? Entonces, eso es lo que es el aguinaldo. Es una mentira, es un curro. Entonces, por eso necesitamos un poquito de más historia en las escuelas, y no historia realmente que la cuente un trotskista, un zurdo o un Kirchhoff, sino necesitamos historia real, educación financiera, que se analicen todos los contextos y demás. Por eso es muy importante que haya equilibrio fiscal, porque eso significa que Argentina tiene ahorro y ese ahorro va a ir para pagar netamente los intereses de deuda. Así que bueno, nada, esto por ahora, les agradezco haber visto. Si les gustó el contenido,
Espero que le dejen like para que se siga difundiendo y este mensaje le llegue a mucha más cantidad de gente. Vos, si sos antikirchnerista, antiperonista, dale like por favor, que a mí me ayuda un montón y este mensaje le llega a más gente. También suscríbete, no te olvides de hacerlo si te gustó mi contenido y llegaste a esta parte. Y dale al botón de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por todo y nos vemos en un futuro video.